amados, buenos días. Darle campo que se acomoden los jóvenes, los niños. Darle campo para que nos acomodemos. Un espacio de Espíritu Santo que toque nuestro corazón. Bueno, vamos a darle espacio a la palabra del Señor. Y hoy damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí reunidos como iglesia. Gracias a Dios porque nos provee salud, deseo, nos provee un lugar donde podemos dormir. Sobre todo, gracias a Dios porque contamos con su Espíritu, que es el que nos ayuda a ver con claridad más allá de lo que nosotros vemos en la naturaleza. Así que, hermanos, seguimos en nuestro estudio. Y antes de comenzar, yo quisiera preguntar quién estuvo esta semana paseando sobre el libro de Romanos. ¿Quién desde aquí esta mañana estuvieron paseando o ojeando el libro de Romanos? Gloria a Dios por los que estuvieron por esos todavía no veo. Mayores, Sí, la semana pasada, recuerda que les recomendé que en su estudio de la palabra, la lectura de la palabra, en el tiempo que va a pasar el Señor, es una pasadita por el libro de Romanos. O sea, es bueno que estemos, hermanos, nosotros refrescando, que estemos nosotros volviendo a escuchar lo que el Señor nos dice, escuchar no solamente lo que les dice por medio de lo que yo predico aquí el domingo, sino también de escuchar lo que el Espíritu Santo les quiere decir a ustedes. El Espíritu Santo nos va a hablar constantemente. La semana pasada estuvimos en el capítulo 8 de Romanos, y yo quiero decirle, hermano, que en este capítulo vamos a pasar unos buenos días. Ya llevamos mucho tiempo nosotros estudiando el libro de Romanos, no sé cuántos meses ya llevamos, y estamos en el capítulo 8. Y en este capítulo vamos a pasar unos buenos días porque es mucha la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en este capítulo. Hoy vamos a hablar sobre la incalculable ayuda del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces no valoramos ni nosotros estamos dando la importancia del valor del Espíritu Santo en la vida del creyente, sobre todo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hablar del Espíritu Santo y algunos piensan que es una fuerza, que es un poder, que es algo sobrenatural, pero no saben que el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Eso lo hablamos la semana pasada. Jesús es Dios, el Santo es Dios, el Espíritu Santo es la Trinidad, es la Sagrada Trinidad. O sea, que es algo muy importante. Y vamos a hablar sobre la incalculable ayuda del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26-27. Solamente en esos dos capítulos, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la palabra de la siguiente manera, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, hay muchos versículos, muchas palabras en la Biblia que nosotros como creyentes, como cristianos, los tomamos y casi que los volvemos como una insignia en nuestra vida y no sabemos ni lo que quiere decir, ni verdaderamente cuál es el contexto. Muchos dicen, no, es que yo todo lo puedo, Cristo me fortalece, entonces se piensa que se puede mandar de 20 pisos y como todo lo puede, Cristo me fortalece, entonces van a ir bien. Otros dicen, no, es que me voy a meter a ese negocio porque yo sé que me va bien, porque todo lo puedo, Cristo me fortalece. Pero no se dan cuenta que la palabra de Dios no nos está diciendo exactamente eso. Y este versículo que acabo de leer es uno de los versículos que también mucha gente lee, y cuando dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, muchas personas no saben qué es un gemido indecible. Muchas personas piensan y han pensado que gemidos indecibles es cuando el Espíritu comienza a hablar lenguas y que nosotros no entendemos. Y gemidos indecibles es otra cosa muy diferente a eso. Entonces, algo que nosotros hemos venido repitiendo
Y que yo he dicho, hermanos, que es necesario que tengamos siempre presente en nuestra vida y que nos acordemos siempre del libro de Romanos, que tengamos por encima de todo, que nos acordemos siempre del libro de Romanos y sobre todo de la doctrina de Pablo, es que sin el Espíritu es imposible, sin el Espíritu de Dios, es imposible vivir una vida en santificación. Tengamos eso presente. Sin el Espíritu es imposible vivir una vida sin santificación. En otras palabras, es absolutamente imposible vivir la vida cristiana sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana depende de la obra del Espíritu Santo desde el principio hasta el fin. Nosotros vamos a estar en este mundo, en esta vida, creyendo los cristianos simplemente como llanos solitarios, sin tener el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, algo muy curioso, hermanos, que encontré, es que muchos de los comentaristas y estudiosos de la palabra de Dios de la Biblia estuvieron de acuerdo que si les tocaba escoger un libro, cuál leer, entre todos los escritos los que se siguieron escribiendo, todos llegaron a preferir que leerían la palabra de Dios, la Biblia. Pero también, increíblemente, concordaron y que de los 66 libros que hay en la palabra de Dios, todos leerían Romanos. Y de los capítulos de Romanos, ellos leerían el capítulo 8. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y ya hablamos, hermanos, anteriormente sobre esto, que el capítulo 8 de Romanos es uno de los que más nos enseña sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios habla del Espíritu Santo muchas veces, pero el capítulo de 8 de Romanos es donde condensa, donde nos enseña más sobre el Espíritu Santo en toda la Biblia. En el capítulo 8 nos da la completa seguridad de quiénes somos nosotros. Nos da la completa seguridad de nuestra salvación y nos permite, hermanos, ver la constante compañía y protección, y sobre todo nos permite ver el cumplimiento de la palabra del Señor que se encuentra en Juan 14, versículo Juan 14, 16, 18. Esta promesa dice el Señor que enviará a otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿verdad? Juan 14, 18. Él enviará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, la pregunta que les tengo, ¿ustedes se acuerdan que comentamos al principio cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en el capítulo 18? 18 veces, lo hizo muy bien. En el solamente en el capítulo 18 se menciona 18 veces. Yo sé que eso no lo digo, se lo dijo el Espíritu Santo, es como eso. Pero sí, ¿verdad? Solamente ese capítulo 18 veces. O sea, estamos viendo la importancia, hermanos, de lo que el Señor nos quiere hablar a través del apóstol Pablo, que solamente este capítulo 18 veces nos está hablando del apóstol Pablo. Entonces, antes de que nosotros iniciemos, hermanos, esta enseñanza, necesitamos recordar o refrescar lo que el Señor nos ha venido enseñando a través del apóstol Pablo referente a la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Comencemos por ver en el versículo 1 del capítulo 8, nos dice que ahora no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, hermanos, vayamos mirando lo que nos ha hablado desde que empezamos. Versículo 1 del capítulo 8 dice que ahora no hay condenación para los que andamos en el Espíritu. El versículo 2 nos dice que Él nos ha libertado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 dice que Él nos impulsa y nos capacita para cumplir los requisitos de la ley. El versículo 5 dice que nos transforma nuestro pensamiento. El versículo 6 dice que Él produce en nosotros vida y paz. Y del versículo 9 al 13 vemos que el Espíritu Santo está activamente involucrado en nuestra resurrección. Y Él nos guía al campo de la batalla, ¿para qué? Para luchar contra el pecado, vencerle y darle muerte. Versículo 14-15. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, vamos viendo la importancia de lo que el apóstol Pablo está enseñando,
En el versículo 14 y 15, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios y nos mueve a clamar ¿qué? Abba Padre. ¿Verdad? ¿Cuándo clamamos Abba Padre? En momentos de necesidad. Cuando estamos nosotros mal necesitados, decimos Abba Padre, papito, vamos, Señor, ayúdame, ¿verdad? El versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Verdad? El versículo 23, el versículo es la garantía divina de la herencia completa que disfrutamos nosotros cuando nuestra redención sea que consumada. Y como si fuera poco, de todo esto que el apóstol Pablo nos ha venido hablando, enseñando de su Espíritu Santo, para completar todo esto, el apóstol Pablo nos dice en los versículos 26 y 27 que vamos a ver el día de hoy, nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, que intercede con gemidos indecibles por nosotros y que nos enseña a pedir como nos conviene, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Hermanos, quizás este resumen para que nosotros veamos la importancia de lo que vamos a hablar hoy. La importancia de lo que hemos estado hablando, de la importancia que es que nosotros dependamos 100% del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con esto en memoria, leyendo lo que acabamos de leer, nos estás confirmando la gran necesidad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo no me explico ni entiendo cómo hay personas en la vida que todavía andan por este mundo sin ni siquiera pedirle la ayuda al Espíritu Santo o sin ni siquiera creer que el Espíritu Santo es el que hace el ahorro. Entonces, es necesario que recordemos siempre, hermanos, la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente muchas veces y sin esfuerzo alguno nosotros olvidamos y no nos recordamos, se nos olvida y sin esfuerzo alguno nosotros no recordamos que estamos en una batalla constantemente, que vivimos una batalla diariamente, una batalla espiritual permanente. No nos acordamos que estamos en medio de una guerra, en un mundo caído. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros hemos estudiado eso desde Romanos, hemos visto eso. Entonces, muchas veces nosotros se nos olvida, ignoramos o no entendemos que estamos en una batalla diaria. Tú y yo, como creyentes, estamos en una batalla diaria, estamos diariamente en una batalla, permanentemente en una batalla espiritual. ¿Y qué pasa? Que nos confiamos y nos olvidamos fácilmente que nosotros somos muy débiles. Nosotros nos creemos muchas veces que con lo que sabemos, con lo que tenemos, podemos acabar comernos ese mundo, ¿verdad? Pero olvidamos que nosotros somos débiles y que el Espíritu Santo en nuestra vida lo necesitamos. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque nosotros muchas veces encontramos en la iglesia personas que aún nosotros mismos tenemos la debilidad. No tenemos las fuerzas necesarias para luchar contra el enemigo, no tenemos las fuerzas necesarias para mantenernos firmes ante el pecado, ante la tentación, y nosotros enfrentamos todos los sentimientos y frustraciones que conllevan vivir en un mundo caído. Nosotros somos débiles, tú y yo somos débiles, y qué bueno, hermanos, reconocer nuestra debilidad. Como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos, o como tú quieras llamarte, sabemos que la palabra nos enseña que vivimos una batalla permanente, ¿verdad? Si tú eres cristiano, discípulo de Dios, creyente, tú tienes que saber que tú vives una batalla permanente. Pero también la palabra de Dios nos dice, nos enseña que en la misericordia de Dios, que en la infinita misericordia de Dios, el Señor nos ha equipado a cada uno de nosotros con armas espirituales muy poderosas, ¿verdad? ¿Sabían eso? Sí. Que los estoy viendo como callados, el pastor de qué está hablando. A mí, yo desde que me convertí, aprendí y entendí que vivimos una batalla campal diariamente, no solamente los sábados, domingos, no, diariamente. Y comprendí que cuando nosotros recibimos en nuestro corazón, pasamos a entrar a una lucha, a una guerra. ¿Por qué? Porque antes andábamos desapercibidos en un mundo que desconocía. Pero cuando pasamos a ser del bando del Señor, comenzamos a ser identificados como los enemigos del diablo, ¿verdad?
Y el Señor, cuando nos recibió en su corazón, lo primero que hizo fue darnos unas armas espirituales poderosas para que tú y yo tuviéramos que defendernos, para que tú y yo podamos mantenernos y resistir nuestros pensamientos pecaminosos, para que estemos enfocados en nuestra mente en Él, para que en medio de la batalla y la guerra pudiéramos nosotros que vencer al enemigo, ¿verdad? ¿Cuáles son esas armas poderosas que el Señor nos dio? La oración y la palabra. Gloria a Dios, porque las tenemos en mente. ¿Sí? La oración y la palabra. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, el enemigo sabe el poder que tenemos nosotros en nuestras manos y en nuestro corazón si hacemos uso adecuado de esas armas, ¿verdad? El enemigo sabe que un cristiano de rodillas acaba con lo que sea, que un cristiano con la palabra de Dios llega a donde quiera. Entonces, él sabe, aparte de eso, del poder de las armas, él conoce y sabe tu debilidad y la mía, porque él nos conoce y la sabe. Y como estrategia de guerra, ¿qué hizo el enemigo? Pues ha colocado alrededor de nosotros demasiadas cosas que nos distraen, cosas que nos alejan y nos mantienen entretenidos. Ha colocado desánimo, desaliento, ¿para qué? Para utilizar esas armas mientras que Él hace con nuestras vidas, con la vida de tu familia, con la vida de la iglesia y con la vida del mundo, lo que se le dé la gana. ¿Verdad? Él nos ha entretenido, nos ha buscado qué hacer, nos da desánimo, desaliento, nos coloca a estar en las redes sociales, nos coloca cualquier cantidad de cosas. ¿Para qué? Para apartarnos del propósito de Dios, y mientras que nosotros estamos desanimados, tristes, sin querer orar, estamos metidos en la computadora, en el teléfono, Él está haciendo con tu vida, con la mía, con la familia, con todo el mundo lo que se da la gana, y no hay quien se ponga rodillas a orar por eso. Entonces, hermanos, por eso es que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acá encontramos la primera enseñanza que el apóstol Pablo quiere transmitirnos a nosotros. ¿Cuál es? Que el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Ya la mencionamos anteriormente. La debilidad de mantenernos en oración, de pasar la palabra de Dios, porque el primer imprevisto, en la primera situación que tengamos difícil, ¿qué hacemos nosotros? Abandonar la oración y la lectura. ¿Por qué? Porque nos desanimamos, nos da tristeza, nos da aburrimiento, estoy afligido, no quiero ni orar, no quiero ni leer. Entonces, el primer sentimiento de nosotros es que abandonar la oración. O sea, en el primer sentimiento o primer prueba que tengamos, ¿qué hacemos nosotros? Entregar nuestras armas, ¿verdad? Quedar desarmados. Estamos entregando nuestras armas, nuestra fortaleza, y nos entregamos a la merced del enemigo. ¿Para qué? Para que haga con nosotros lo que Él quiere, para que nos arandie como sea la palabra. Ahora, la manera que el apóstol Pablo nos dice, como nos dice aquí, que el Espíritu nos ayuda, nos permite ver que aunque nosotros nos creamos muy maduros, aunque nos creamos muy fuertes espirituales, aunque llevemos 30 o 40 años en la Biblia o en la iglesia, nosotros siempre necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo. Esto lo digo porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que yo llevo en la iglesia 30 años, yo ya me conozco de memoria. Y no es que se conozca de memoria, es que por más viejo que usted sea o que yo sea, por más años que lleve la palabra de Dios, si no está el Espíritu Santo en nuestra vida, somos como símbolos resonantes que no hacemos sino bulla. Entonces, veamos que el apóstol mismo se incluye él, cuando nos dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. O sea, Él se está incluyendo Él mismo. Él no nos dice, el Espíritu Santo les va a ayudar. Yo como apóstol le digo, no, es que el Espíritu Santo les va a ayudar. No, Él dice, el Espíritu Santo ¿qué? Nos ayuda. Él dice, ¿nos ayuda en qué? En nuestra debilidad. El apóstol Pablo me está dejando ver bien claro que la debilidad no es un pecado. La debilidad no es falta de espiritualidad, como muchos lo creen y lo hacen ver, hermano. La debilidad es muchas veces necesaria en nuestra vida.
El Señor Jesús, en su ministerio terrenal, si ustedes recuerdan, Él declaró con firmeza que los enfermos son los que necesitan ir al médico. Y Él no vino a este mundo por los santos y los salvos y los espirituales, sino ¿por qué? Por los perdidos, por los pecadores que hacen que este mundo, ¿verdad? Y esto lo dijo el Señor en su contexto cuando estaba frente a los religiosos de su época, especialmente con los fariseos, que ellos se consideraban los mejores religiosos de la época. Ellos amaban mostrarse ante los demás como los más santos, como los más puritanos, cuando en realidad ellos saben que sucios por dentro, ¿verdad? Entonces, así mismo en la vida cristiana, tener una fachada en la vida cristiana, una fachada de sus espirituales, no funciona. Hoy en día, cuando un hermano comparte o dice una oración, dice, me siento débil, muchos que se sienten súper espirituales comienzan por dentro a censurar y a decir, no, esto le pasa a este hermano porque es débil, porque es carnal o porque está en pecado. Y yo quiero, hermano, decirles que el cristianismo autosuficiente no tiene bases en las Sagradas Escrituras. ¿Escucharon bien? El cristianismo autosuficiente no tiene bases en las Sagradas Escrituras. Hermanos, si nosotros como pastores sentimos debilidad muchas veces y nos sentimos indefensos, incapaces, nos sentimos débiles y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos renueve las fuerzas, que nos dé aliento, que nos ayude. Porque es que eso es la debilidad, es normal en el ser humano. Entonces no podemos buscar a un hermano que nos venga a decir que está débil en esa oración. ¿Por qué? Porque la fachada de super cristiano, de super espiritual, no tiene bases en las Sagradas Escrituras. Entonces, este pasaje de Romanos 8:26, en otras palabras, lo que me está diciendo es que el Espíritu Santo es nuestro gran ayudador y que está listo para acudir en nuestro auxilio, para ayudarnos, hermanos, para enfrentar y superar nuestras debilidades. Eso es lo que dice este pasaje. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y Él está listo, disponible, dispuesto, ¿para qué? Para ayudarnos cuando estemos nosotros atravesando debilidades. Ahora, algo que sí nunca debemos olvidar es que si nosotros somos fuertes, es únicamente por la gracia de Dios. Porque muchas veces nos levantamos nosotros fortalecidos y que mucho del mundo nos sea pequeñito, ¿verdad? Muchas veces nosotros como pastores nos levantamos con el deseo de, uy Señor, danos fuerzas para abrir 3 obras más, para ir a predicar, para ir a abrir 7 iglesias, ¿verdad? Y otra vez nos levantamos con algo, Señor, no sé si cerrar la iglesia, ¿verdad? Y esa es la vida humana. Muchas veces, ¿verdad? Nos levantamos con nos queda el mundo pequeñito y otras veces no queremos siquiera levantarnos. Entonces, algo que nosotros debemos nunca olvidar es que si somos fuertes es únicamente por la gracia del Señor. No porque nosotros seamos fuertes por nosotros mismos, no, porque nuestra carne es débil y nosotros necesitamos, nuestra carne necesita de una ayuda superior. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de Dios en nosotros. Nosotros necesitamos una ayuda superior, una ayuda extra para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. No podemos sentirnos condenados ante nuestras debilidades. Más bien, necesitamos nosotros darle constantemente gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad, si pedimos su ayuda, el Espíritu Santo estará a nuestro lado listo. ¿Para qué? Para hacer de nosotros unos cristianos fuertes. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Dios se manifiesta, porque la fortaleza de Dios se manifiesta cuando nosotros somos ¿qué? Débiles. Pues el poder de Dios se manifiesta donde existe la debilidad. Hermanos, ¿cuántas veces le pidió el apóstol Pablo al Señor que le quitara ese aguijón en la cara? 3 veces, ¿verdad? 3 veces le pidió. ¿Y qué le contestó el Señor? Basta mi gracia. Exactamente, me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose en mí el poder de ¿qué? De Cristo. Entonces, ahora, esta palabra que traduce como ayuda en este texto de Romanos 8:26, nuevamente nos está recordando a nosotros que lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida es un trabajo que es en equipo. Eso lo hablamos la pasada, ¿verdad? Que era un trabajo en equipo el Espíritu Santo con nosotros. No podemos echarle todo la unidad del Espíritu Santo y acostarnos a otro. No, es un trabajo que en equipo. Que el Espíritu Santo es nuestra ayuda, y la idea de ayuda en este texto es la acción de llevar una carga compartida con otra persona. No solamente que esta persona lleve la carga, sino que nos ayude a llevarla. Porque muchas veces pensamos que la ayuda que nosotros tenemos es que los que estamos llevando, alguien lo coja y el hombre lo lleve. No, es una ayuda, o sea, que entre los dos lo llevemos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Esta palabra de esta ayuda, esta traducción, la encontramos únicamente en el Nuevo Testamento, en Lucas 10:40. Cuando Marta le pide a Jesús que le ordene a María unirse con ella en la ayuda, le dice que me ayude ¿a qué? A mis quehaceres. Marta no estaba diciendo a Jesús, dígale a María que se ponga a servir, sino que me ayude, o sea, que entre las dos puedan hacer el trabajo, que entre los dos puedan llevar la carga, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Cuando se dice que el Espíritu nos ayuda, es que el Espíritu viene a ayudarnos a llevar la carga. No que viene a coger la carga, sino que nos viene a llevar la carga. O sea, que tú y yo tenemos una responsabilidad de seguir constantes ahí. No solamente de descansar, llegó el Espíritu Santo, ahora el trabajo y yo me quedo. No, tenemos nosotros que seguir. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que Marta no le pidió al Señor Jesús, Marta, que María hiciera sus quehaceres, sino que le dijo que le ayudara para que entre las dos lo hicieran más fácil. Ahora, con esto nos damos cuenta que el Señor verdaderamente escogió a quien debería escoger para nuestra ayuda. ¿Y quién mejor que qué? Que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habita dentro de nosotros, porque permanentemente está en nosotros y nos conoce a la perfección. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo puede llevar nuestras cargas? Mis hermanos, yo no sé a ustedes, pero a mí esto me da la seguridad y me confirma que nosotros no estamos solos. A mí esto me llenó, ¿verdad? Me llenó de agradecimiento, Señor, y de ver que no estamos solos en la lucha contra el pecado, que nosotros no estamos solos para enfrentarnos a los pensamientos, sentimientos y decepciones, que no estamos solos para nosotros enfrentar las frustraciones que conlleva vivir un mundo caído. Acuérdate de esto, tú y yo no estamos solos. Esa fue la promesa que Jesús hizo a sus discípulos. ¿Se acuerdan ustedes en el discurso del aposento alto? Los apóstoles, ellos recordaban que estaban tristes, pero ellos no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Ellos no entendían. Lo único que ellos entendían era que próximamente Jesús se iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir en ese momento con él, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en ese contexto, les prometió la llegada del Espíritu Santo. Si tú vas al libro de Juan, capítulo 14, 16, 18, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. ¿Y sabe qué dice el versículo 18? Dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. O sea, que la promesa que el Señor estaba dando a sus discípulos en ese entonces, esa promesa para ti y para mí. No estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y cuando Él venga, Él volverá a nosotros y no nos va a dejar que huérfanos. Entonces, según esta promesa, nos confirma que no estamos solos. Que no estamos solos en nuestra lucha con el pecado. No estamos solos en el cumplimiento de nuestro deber. ¿Para qué? Para crecer en la gracia del Señor. Que no estamos solos en el conocimiento de ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo.
sino que el Espíritu Santo está con nosotros, llevándonos día a día, abriendo los ojos espirituales, dándonos conocimiento, entendimiento, discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en la gracia de Dios. Ahora, aunque vemos que la ayuda del Espíritu Santo es infinita en nuestras vidas, que es muy amplia, como ya hemos visto, pero vemos que el apóstol Pablo aquí se refiere a algo específico a este texto. El apóstol Pablo se refiere, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la primera enseñanza que nosotros vimos que el apóstol Pablo nos quería mostrar era ¿cuál? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Pero acá encontramos la segunda enseñanza que el apóstol nos quiere dar. La segunda enseñanza que el apóstol Pablo nos quiere dar es que el Espíritu Santo nos ayuda cuando nosotros no sabemos cómo orar. Aparte que nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a orar, porque muchas veces no sabemos orar. Yo no sé si te ha pasado, hay un momento en que nosotros no sabemos cómo o qué pedirle a Dios, ¿verdad? Y a esos momentos son los que el apóstol Pablo se está refiriendo, porque cuando nosotros no sabemos qué orar ni qué pedir, es cuando el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Entonces, a esos momentos es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Dice, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, cuando nosotros oramos todos los días, sabemos exactamente lo que queremos, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que queremos decir y lo que esperamos recibir de Dios, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta, hermanos, que esas oraciones fácilmente se convierten en una lista repetitiva, ¿verdad? De lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros y de las promesas que nosotros no cumplimos. Hace un tiempo tuvimos esa predica aquí, ¿verdad? Que todos los días nosotros oramos por mí, Señor, ayúdame, dame, súbeme, tráeme, al otro día, Señor, perdóname porque yo prometo esta semana hacer y al otro día, pues vamos a repetir la oración porque lo que hemos prometido no hemos cumplido y porque lo que queremos siempre estamos deseando. Entonces, fácilmente, estas oraciones se convierten en una lista repetitiva de cosas que nosotros queremos que Dios haga por nosotros y de promesas que no hemos cumplido. Santiago 4:3 dice, pedís, ¿pero qué? Pero no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en qué? En vuestros deleites. ¿Verdad? Los apóstoles, ellos reconocían el poder de la oración que tenía Jesús. Ellos reconocían su constancia, reconocían su entrega, su disciplina, y por eso es que los apóstoles le piden a Jesús que les enseñe a orar. Ellos, ¿cómo era la oración de Jesús? Jesús pasaba noches enteras orando con el Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús cuando oraba, lágrimas de sangre caían de su cabeza, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los apóstoles cuando Jesús fue a orar esa noche entera? ¿Qué hicieron los apóstoles? Se fueron a dormir, ¿verdad? Pero ellos conocían y veían ese poder que había en Jesús, que solamente con una palabra Él levantaba muertos. ¿Y qué le dice el Señor? Enséñanos a orar. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar, porque a orar, como tú también. Y como Juan le enseñó que a sus discípulos. Entonces, dice nuevamente, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, también hay otras veces que estamos tan agobiados, que nos sentimos tan solos, que no sentimos, sino que posiblemente decimos, Señor, ayúdame, ¿verdad? O decimos, Dios, perdóname. Hermanos, a veces nosotros intentamos orar, pero nos quedamos dormidos, ¿verdad? Nos distraemos con cualquier tontería, con las preocupaciones. Otras veces alguien dice, hermano, ore por mí. ¿No le ha pasado eso? Hermano, ore por mí. Ore por mi matrimonio. Ore por mí. Ore por mi salud. En esos momentos, cuando tú sabes cómo llevan esas vidas desordenadas, la persona que te pide oración, la persona que tiene un matrimonio acabado, cuando tú sabes cómo lleva la vida, ¿qué oramos por ellos? ¿Oramos por bendición?
Yo creo que es una oración no correcta, ¿verdad? ¿Cómo iba a pedir al Señor que bendiga a un hombre que está en desorden? ¿Cómo va a pedir al Señor que bendiga el camino de ese hombre que maltrata, que es infiel, que es una mala persona? Cuando Él quiere ser injusto con nosotros y nos hace una tremenda injusticia, yo sé que si les pregunto qué cosas dicen, no, yo oro por su salvación, pero en ese momentico, cuando te sientes tú ofuscado, que alguien hizo algo contra ti, tú que ores por Él. Misericordia, perdón, o que oramos. ¿Oramos por reprensión? ¿Por justicia? Porque si oramos por justicia, debemos de saber que nosotros también cometemos pecados, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras simples, porque no sabemos nosotros qué pedir. ¿Qué me ha pasado, hermanos? Yo conozco la situación de muchas personas y conozco su andar, su caminar, y vienen, pastor, ore por favor para que mi matrimonio se enderezca. Cuando uno sabe por dentro que pedir a Dios que bendiga ese matrimonio, pedir a Dios que bendiga a ese hombre, prácticamente es un sacrilegio. Estoy diciendo al Señor que vaya en contra de su palabra, porque Él bendice a sus hijos. Entonces, cuando estamos agobiados, cuando estamos tristes y esperados, muchas veces hasta nos equivocamos al pedir, ¿verdad? Pero podemos estar seguros que el Espíritu Santo no se confunde nunca, ni se equivoca acerca de lo que nosotros necesitamos pedir. Él sabe exactamente por qué orar. Él conoce los deseos de nuestro corazón y la voluntad del Padre. Eso es importante, hermano. Él conoce los deseos de tu corazón, pero conoce ¿qué? La voluntad del Padre. Nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? Hermanos, la expresión de gemidos indecibles originalmente lleva un solo significado. Es sin palabras. Es un gemido indecible, sin palabras. Hace referencia a gemidos impronunciables con palabras humanas. Repito, no es que uno diga, es que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, es que el Espíritu Santo habla en lenguas españolas. No, son palabras, son gemidos que no tienen palabras. Eso es el significado, sin palabras. Esa referencia a que no hay pronunciación en palabra. Entonces, en otras palabras, el Espíritu Santo de Dios hace por lo que los creyentes, lo que nosotros no podemos expresar al Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón, pero conoce la voluntad de Dios. Y Él coloca en nosotros el deseo de seguir orando, de seguir levantándonos, de no estar caídos. Pero vemos que el apóstol Pablo nos llama la atención sobre el hecho que aunque los gemidos son invisibles, estos gemidos poseen un significado especial para quién, para el Señor, ¿verdad? Aunque son gemidos que tú no sabes ni pronunciar ni decir, pero para el Señor tiene un significado especial. Dice, por eso escribió, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, que cuando el Espíritu gime, nosotros no sabemos ni escuchamos ni entendemos, pero el Señor sí sabe, porque el que escudriña los corazones. ¿Quién escudriña los corazones? Dios, ¿verdad? Entonces, Dios sabe, entiende el gemido del Espíritu y sabe, entiende cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8:27. Ahora, escúcheme bien. El Espíritu conoce los deseos de nuestro corazón y la voluntad del Padre. Y acá encontramos la tercera enseñanza. Que debido a que las oraciones del Espíritu siempre están de acuerdo con la voluntad de Dios, es por eso que siempre las oraciones son contestadas. Es la tercera enseñanza. ¿Qué? Que debido a que las oraciones del Espíritu están siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, es que las oraciones son contestadas.
Por eso que muchas veces pedimos y ni siquiera escuchamos la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo lo que no es, estamos pidiendo otras cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera enseñanza que el apóstol Pablo da. Esto es algo increíble, hermanos, y debe ser un estímulo para que nosotros sigamos orando específicamente cuando nos sentimos débiles, cuando estamos abrumados o cuando estamos devastados. Muchas veces en medio del dolor o la aflicción, nosotros pedimos lo que no debemos pedir. Veamos un ejemplo bíblico para que entendamos lo que estamos hablando. Nosotros vamos a ver, hermanos, en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 4, ahí nos relata la palabra de Dios que cuando Elías huye a Horeb, dice la palabra de Dios que luego de caminar por todo un día en el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que nuestros padres, ¿verdad? ¿Qué oró en ese momentico Elías? Que se le quitara la muerte, ¿verdad? Eso dice claramente, dice basta ya, Jehová, quítame la vida, ¿verdad? Entonces, esa fue una petición obviamente incorrecta. Fue una petición que no estaba ni de acuerdo a la voluntad de Dios ni al plan de Dios, porque todos sabemos ya cuál fue el final de Elías, ¿verdad? Elías tenía otro final, Dios tenía otro plan para Elías. Acuérdense que el plan de Dios para Elías era el que no muriera, porque Elías, solamente 2 hombres en la palabra de Dios no conocieron la muerte, ¿verdad? Entonces, fue una oración equivocada. El Señor no escuchó, ¿por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Romanos 8, 26, 27, repetimos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, son 2 versículos aparentemente muy fáciles de entender, ¿verdad? Si lo escudriñamos bien, hermanos, encontramos una enseñanza increíble. Podríamos seguirnos aquí hablando 2 y 3 semanas más sobre estos versículos. Pero para terminar, yo quiero dejar bien claro, hermanos, que lo que el Señor nos está mostrando, lo que el Señor nos está enseñando a través del apóstol Pablo, es que es necesario que el creyente, es necesario que tú y yo dependamos 100% de la dirección del Espíritu Santo. Que tú y yo estemos dependiendo, disfrutando 100%. Que tú y yo sepamos que no estamos solos, no estamos huérfanos. Que el Señor dejó otro consolador y que cuando Él venga, dice la palabra de Dios que nos va a dejar huérfanos. Es necesario que entendamos que nosotros estamos disfrutando 100% en nuestra vida cristiana de la dirección del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por los santos. Pero no podemos, hermanos, confundir dirección y dependencia con pasividad. El Señor nos deja muy claro eso. Tú no puedes confundir la dirección del Espíritu Santo y la dependencia con pasividad. Porque mucha gente va a decir: pero si el Espíritu Santo intercede por mí, entonces ¿yo para qué oro? Si el Espíritu Santo no es mi corazón, ¿yo para qué oro? O mucha gente dice: no, yo no voy a orar porque es el trabajo del Espíritu Santo que conoce mi corazón y la voluntad de Dios, entonces sabe por mí. No. Lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros no podemos confundir la dependencia y la dirección de Dios con pasividad. Lo que significa dependencia es reconocer y valorar esa compañía extra que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para poder continuar adelante. Es un esfuerzo extra para seguir luchando contra el pecado que mora en nosotros. Es una compañía, un poder extra para seguir luchando contra el desánimo, el desaliento, los sentimientos y las frustraciones, sabiendo de antemano que sin la ayuda de Él nada podemos hacer. Sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Entonces, no debemos ampararnos en la obra intercesora del Espíritu Santo. ¿Y qué?
y descansar. Nosotros tenemos que orar. Tu trabajo y el mío es orar sin cesar. Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, hay momentos en que vamos a orar y no tenemos palabras. Y porque algunas personas sacamos palabras de donde sea y hacemos una oración ahí bien rebuscada. Y la gente dice, oye, este hombre cómo ora. Pero nosotros sabemos qué fue lo que oramos, ¿verdad? Entonces, cuando estemos nosotros, hermanos, en momentos de estos, no tengamos temor de simplemente decir, Señor, enséñame a orar. Decirle, Señor, enséñame a hablar con mi Padre, con Dios. Señor, enséñame a abrir mis manos y mi corazón ante ti. Señor, enséñame a orar con un limpio corazón. Amén. No necesitamos, hermanos, hacer cosas por nosotros, porque el Espíritu Santo conoce tu corazón y la voluntad del Padre. Sí, hermano, con eso yo quiero dejar una enseñanza muy sólida. Que tú y yo, por más de que llevemos 30 años en el Evangelio, por más de que tengamos 4 o 5 carreras de teología, por más de que seamos, si el Espíritu Santo no está en ti, no eres absolutamente nada. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado el día de hoy, y los animo, en el momento de debilidad, no se sientan menos ni frustrados, se sientan que les falta algo, siéntanse bendecidos, porque cuando estamos débiles, somos fuertes en el Señor. Así es, amén. Bueno, Señor Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Lo que nos enseña, Dios mío, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser receptores, Señor. No solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Señor. Padre, que hoy, en este momento, Señor, no sabemos cuántos de nosotros, Señor, estamos afligidos, tristes, Dios mío, Señor, estamos desilusionados. Padre, pero esta palabra, Señor, nos levante, Dios mío, Señor. Esta palabra, Señor, nos exhorte, Dios mío, Señor, que no estamos solos, Señor. Que tú has dejado, tú has enviado tu Espíritu Santo, Señor, para que sea nuestro ayudador, Señor. Este momento de debilidad, Señor, gracias porque podemos, Señor, confiar en que tu Espíritu, Señor, es el que intercede por nosotros, Señor. Yo te alabo, Señor, y te bendigo, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra iglesia, Señor, en nuestras casas, Señor, Señor. Pero las colocamos en tus manos, Padre, y pedimos, Señor, que nunca permitas que nos apartemos de ti, Señor, sino que siempre de mí, Señor, tengamos la necesidad, Señor, de depender de ti y de tu Espíritu, Señor, 100%, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, por todo, parte con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.